pero no sé cuándo le... A ver, a ver, a ver. Bueno, esta clase, buenas noches a todos. Primeramente, esta clase va a ser de puro subespacio. Vamos a empezar haciendo lo más fácil. Un momento. Y ahora sí. A ver mi pantalla, ya está bien. Se ve bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Todo está bien? No hay problemas. Sí, aún sí se escucha perfecto. Ya. Ya, subespacio vectorial. Ya vamos a empezar con el primer ejercicio que dice demuestre si el subconjunto W es un subespacio vectorial de R3. Entonces, para comprobar si es un subespacio vectorial, yo tengo que aplicar las dos condiciones, ¿no? Primero, que W1 y W2 pertenezcan a ese subconjunto, ¿no? ¿Cuáles son W1 y W2? Son vectores genéricos que yo me voy a dar como dato, como le expliqué el anterior sábado, ¿no? Ahora me dice el subconjunto W está en R3, o sea, está con tres componentes, pero solamente me van a servir lo que tengan la condición de que A sea igual a cero, ¿no? Y B, C que pertenezcan a los reales. Entonces, me voy a dar dos vectores genéricos, es decir, W1 va a ser igual a ¿qué? A, B, C. Y W2 va a ser igual a X, Y, Z. Entonces, yo tengo que hacer la suma de esos dos y tengo que comprobar que la suma pertenece a W. Entonces, hago la suma entre esos dos vectores, voy a tener A más X, B más y C más Z. Entonces voy a aplicar la condición. Si yo he sacado estos dos vectores y yo he dicho que estos pertenecen a W, entonces si pertenecen a W, obviamente tienen que cumplirme con la condición de que A sea igual a cero para el primer vector y para el segundo que X sea igual a cero, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Me dice que A más X tiene que ser igual a cero, ¿no? Acá voy a aplicar la condición. Ahora voy a poner aquí con rojo, aplicando la condición. Aplicando, no voy a hacerlo con qué color, a ver, con verde. Voy a poner acá aplicando la condición, aplicando la condición. ¿Y cuál es la condición? La condición es esta de acá, todo esto de acá. Bueno, que lo que dice B y C que pertenece a los reales no es una condición, no, simplemente me está recalcando que ya trabajar con números reales. Entonces, al aplicar la condición, dice que la primer componente, es decir, esto de acá, esto va a ser mi primer componente, primera, segunda y tercera, de la suma entre W1 y W2. Entonces está diciendo que la primer componente, en este caso va a ser A más X, tiene que ser igual a cero, ¿no? Pero acá arriba yo me fijo, A que era igual, acá tiene que A igual a cero y X igual a cero, ¿no? Entonces reemplazo acá, A vale igual a cero y X igual a cero. Eso tiene que ser igual a cero, sí, ¿no? Entonces se cumple la igualdad, por lo tanto afirmo que es cerrado para la suma, ¿no? Cerrado para la suma. Ya me cumplió la primera condición, ahora tengo que verificar la segunda. Creo que alguien está con su micrófono abierto. Un segundo, segundo. Ana Barja le voy a silenciar. Si quiere hablar, hable en el chat y la muteo. Ya, gracias. Ahora tengo que aplicar la segunda condición que dice que al multiplicar un escalar a cualquier vector genérico que me cumpla esa condición, igual tiene que pertenecer a ese subconjunto, ¿no? Entonces voy a agarrar un escalar K y voy a multiplicar a W1, que dije que tiene componente ABC, ¿no? Entonces multiplico eso, voy a tener K por A, voy a tener K por B y K por C. Lo mismo, ¿no? Todo esto de acá va a ser mi primer componente, segunda y tercer componente, ¿no? Entonces yo tengo que comprobar que pertenece, sigue cumpliendo las condiciones. Entonces voy a decir que me hice la condición que la primer componente, en este caso mi primer componente es K por A, tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces tengo K, pero A que es igual, allá tengo mi condición que A es igual a cero, ¿no? De acá. Entonces si A es igual a cero,
Voy a poner K por cero, eso tiene que ser igual a cero, entonces K por un escalar por cero siempre va a ser cero, cero igual a cero, entonces sí me cumple, ¿no? Entonces digo, concluyo, cerrado, cerrado para la multiplicación por un escalar, ¿no? Para la multiplicación, multiplicación por un escalar, por un escalar. Ya estuvo ya. Como ya verifiqué las dos propiedades, entonces puedo afirmar que esto de acá es un subespacio vectorial, ¿no? A ver, voy a mover un ratito. Digo, por lo tanto, respuesta acá. A ver, digo, por lo tanto, W es subespacio, un subespacio vectorial de R3. Esa sería mi respuesta. A ver, con rojo. Esa sería mi respuesta. ¿Ya? ¿Alguna duda por ahí? Estamos bien, ¿no? Simplemente verificar las dos condiciones. Obviamente hay una tercera, ¿no? Que dice que el vector cero tiene que estar igual en W, ¿no? Pero el ingeniero creo que no toma en cuenta esa condición porque obviamente se cumple. Si se cumplen las dos primeras, entonces automáticamente se cumple la tercera, ¿ya? Entonces pasemos a la segunda. Ahora vamos a trabajar con matrices. Dice el mismo enunciado, comprobar si el subconjunto del mismo enunciado demuestre si el subconjunto W es un subespacio vectorial, en este caso de la matriz de 2 por 2. Entonces tengo mi subconjunto W que cumple la condición de que dice que A por B es igual a cero, ¿no? Entonces tengo que aplicar lo mismo, ¿ya? Agarro dos, en este caso matrices, W1 y W2, genéricas, W1 le voy a poner que sea A, B, C, D. Y acá que sea X, Y, Z, T. Entonces, si estos pertenecen a W, si yo estoy sacando de W, tiene que cumplirme con la condición para el primer caso, para la primera matriz, de que A por B es igual a cero, y para la segunda matriz, ¿cómo sería? X por Y igual a cero, ¿no? Entonces voy a hacer la suma de W1 más W2, y ¿qué voy a tener? A más X, B más Y, C más Z y D más T. ¿No es? Ahora, a esta suma tengo que aplicarle la condición que me está diciendo que A por B sea igual a cero, ¿no? Voy a mover esto por acá un ratito, un poquito más abajo. Ya. Entonces, yo tengo que aplicar ahí mi condición, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A por B. ¿Cómo sería mi condición? Esperen un ratito, me están llamando ya. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, tengo que aplicar mi condición. Mi condición dice A por B. Si yo me fijo en mi matriz inicial acá, tengo que multiplicar guiándome esto, ¿no? A por B, o sea, la primer componente por la segunda, ¿no? Perdón, el primer elemento por el elemento que se encuentra en la fila 1, columna 2. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, tengo que multiplicar. Yo sé que este va a ser mi primer elemento. Este va a ser B. Bueno, esto va a ser A, supongamos. Esto va a ser B. Entonces, tengo que multiplicar A por B. Aplicando la condición de nuevo. Voy a poner acá aplicando la condición. Aplicando la condición. ¿Qué voy a tener? Voy a tener que multiplicar A más X por B más y eso tiene que darme cero, ¿no? Entonces ¿no? Hago la multiplicación, voy a tener A por B más A por Y más
X por B más XY. Tiene que darme igual a cero. Ahora yo de acá sé que A por B, según por mi condición, y X y Y son igual a cero, ¿no? Entonces acá ya voy a poner cero. Acá voy a tener más A por Y más X por B. Y esto va a ser más cero, igual a cero. Entonces de acá ya no puedo hacer nada más, ¿no? No puedo seguir avanzando porque no tengo una equivalencia que diga A por Y es igual a tal, ¿no? Acá me va a quedar A por Y más X por B. Entonces yo sé que esto no es igual a cero, ¿no? No es igual a cero. Entonces como no se cumple la igualdad, voy a decir que no es cerrado para la suma. Voy a ponerlo ahí arriba. Acá voy a decir no es cerrado para la suma. Cerrado para la suma. Por lo tanto, no es un subespacio vectorial. No es un subespacio vectorial de la matriz 2 por 2. De la matriz 2 por 2. El ingeniero lo pone así, creo que para denotar matrices, R2 por 2. ¿Ya? Entonces, esa sería mi respuesta de por qué no se cumple. No, si no se cumple la primera, no hace falta aplicar la segunda condición, ¿no? Porque basta con que una de las dos no me cumpla, ya puedo afirmar que no es un subespacio, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguien se perdió? Todo claro, sí. Ya, pasemos a la tercera. La tercera, uy, lo junté esto de acá, a ver, voy a bajarlo un poquito. La tercera me dice que eh, ya. La tercera me dice lo mismo, ¿no? Determinar si su conjunto W que pertenece a R3, pero solamente lo que cumplen con la condición de que la primer componente sea igual al doble de la segunda, ¿no? Entonces lo mismo, aplico mis dos condiciones. Primera condición, agarro dos vectores genéricos. Como estoy trabajando en el subespacio de los vectores en R3, entonces me da el vectores genéricos en R3, ¿no? Que voy a poner A, B, C, K, X, Y, Z. Entonces, si estoy diciendo que estos pertenecen a W, entonces tienen que cumplirme la condición, ¿no? Para el primer caso, que A sea igual a 2 veces B, y para W2, que X sea igual a 2 veces Y, ¿no? Entonces, hago la suma de esos dos vectores, W1 más W2, ¿y qué voy a tener? A más X, B más y C más Z. Entonces, aplico la condición. Una vez ya tengo la suma, aplico la condición. ¿Qué me dice la condición? Dice que la primer componente, o sea, esto de acá, tiene que ser igual a 2 veces esto de acá, ¿no? De la segunda componente. Entonces voy a aplicar eso. Dice, la primer componente tiene que ser igual, perdón, igual a 2 veces la segunda componente, B más Y. Entonces acá voy a tener A más X igual a 2 veces B más 2 veces Y. Entonces A más X igual, esto de acá, yo sé que es igual a A, ¿no? Igual a A más esto de acá, yo sé que es igual a 2Y, ¿no es? Está acá arriba. Perdón, a X, no es a 2Y. Es igual a X, ¿no es? Entonces, como se cumple la igualdad, yo digo que cumple, ¿no? Cumple la primera condición, cumple. Ahora veamos si cumple la segunda. Dice que al multiplicar un escalar a ese vector, igual tiene que pertenecer a W, ¿no? Entonces hago esa operación. K por W1 que tiene como componente ABC va a ser igual a ¿qué? A K por A, K por B, K por C, ¿no? Voy a aplicar la condición nuevamente, aplicando la condición que voy a tener. Dice la condición que la primer componente, es decir, esto, tiene que ser 2 veces todo acá, ¿no? Entonces hago eso. Dice que K por A sea igual a 2 veces la segunda componente. Entonces K por ¿a qué va a ser igual? Si yo muevo el escalar así, de esta manera, voy a tener que queda así, ¿no? Entonces voy a tener K por A igual a K y 2B, ¿a qué es igual? A A, ¿no? Acá está. Aquí está.
Aquí no, ¿eh? Acá me está diciendo. Entonces, si es igual a A, se cumple la condición, ¿no? ¿Sí o no? Cumple, ¿no? Podría haber tomado ese criterio o podría haber igualado a cero todo acá, ¿no? O sea, 2A, el 2B, pasarlo a la izquierda e igualarlo a cero, ¿no? Y si aplicaba esta misma condición, ¿cómo iba a ser? Que la primer componente menos dos veces la segunda componente tenía que ser igual a cero, ¿no? Si acá yo factorizo la K, tengo A menos 2B igual a cero. Y voy a tener K, esto acá que es igual, según esta igualdad, así que es igual a cero, ¿no? Igual y eso igual a cero. K por cero, cero. Igual a cero, cero, ¿no? Igual me sigue cumpliendo, no es otra forma de hacerlo. Cumple de las dos maneras, ¿no? Por lo tanto, digo que como me cumplen las dos, puedo afirmar, por lo tanto, W es un subespacio. Es un subespacio vectorial, vectorial de R2. Ah, perdón, de R3. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Puede Ah, repetir en la primera condición, por favor? ya, la primera condición dice que yo tengo que agarrar dos vectores que me cumplan la condición que me está dando el subespacio. Me dice, demuestre si el subconjunto W, este es el subconjunto W que pertenece, que está dentro del espacio vectorial de los vectores de tres componentes. Por eso me está especificando, pero no están viendo. Por eso me está especificando acá. Dice W que pertenece a R3, por eso me está diciendo A, B, C, pero solamente lo que cumplen esta condición, que la primera componente sea el doble de la segunda componente. Entonces, al aplicar mi primera condición, yo tengo que agarrar dos vectores genéricos de este subconjunto. Acá dice, ¿no? W1 y W2 pertenecen a W. Entonces, por lo tanto, tienen que cumplir esta condición, porque yo estoy afirmando que pertenecen a W. Entonces, me doy dos vectores genéricos, A, B, C, X, Y, Z. Como yo estoy diciendo que pertenecen a W, entonces ambos vectores tienen que cumplirme la misma condición. Ya es la misma condición, solo que con diferentes letras, ¿no? Diferentes variables. Entonces, yo ya medí mis dos vectores, yo tengo que realizar la suma W1 más W2. Ya hice la suma, ya a esa suma tengo que aplicarle la condición para ver si sigue estando en el subespacio, ¿no? Si pertenece al subconjunto W. Entonces, como esta es la suma, aplico la condición. ¿Qué me está diciendo la condición? Que la primera componente, esta es la primera componente del vector suma, que sea igual a dos veces la segunda componente. Dos veces esta es la segunda componente. Y acá hago los cálculos, más la propiedad distributiva. Acá 2b, ¿por qué es igual a A? Porque acá está, ¿no? Dice que 2b es igual a A. Entonces, esto es igual a A. Y 2y es igual a X. Entonces, como cumple la igualdad, entonces yo afirmo que cumple la primera condición. Ya, no sé si te su duda. Sí, se entendió, ¿no? ¿Alguna otra duda? Ya, si no hay duda, pasamos al siguiente. Lo mismo, ¿no? Sea W un subconjunto de R4. Dice, demuestre si W, si este subconjunto es un subespacio vectorial de R4, ¿no? Y acá me da el subconjunto. Dice que este subconjunto pertenece a R4, pero solamente lo que cumple en esta condición, que X igual a T y que Y es igual a 2Z menos 1. Entonces yo tengo que agarrar lo mismo, el mismo procedimiento. Me doy dos vectores genéricos. Como estoy trabajando en R4, entonces tengo que darme dos vectores en R4, ¿no? Entonces aquí voy a tener bueno, pongámosle, para variar, pongámosle X, Y, Z, T. Y W2 que sea A, B, C, D. ¿Ya? Si yo estoy diciendo que estos pertenecen a W, entonces obligadamente tienen que cumplir la condición, pues, ¿no? Que X sea igual a T, que Y sea igual a 2Z menos 1. Lo mismo acá. Acá me está diciendo que la primer componente X tiene que ser igual a la última. Entonces voy a aplicar lo mismo acá, que la primer componente tiene que ser igual a la última. Entonces que A sea igual a D.
¿Y cuál es la segunda condición? Dice que Y, en este caso que es B para mí, que B sea igual a que a 2 veces Z, y Z que es la tercera componente. Entonces acá, ¿cuál es mi tercera componente? Seno, ¿eh? Entonces va a ser 2 veces C menos 1. Listo. Ahora hago la suma W1 más W2. Voy a tener X más A, Y más B, Z más C y T más D. Ya apliqué la suma, ahora tengo que aplicar la condición. Aplicando la condición, voy a poner acá, a ver, aplicando la condición. Aplicando la condición. Ya, entonces aplico la condición, ¿no? A mi vector suma. Entonces, este es mi vector suma. Este va a ser mi primer componente, segunda componente, tercer componente y cuarta componente. Ya, dice que la primera componente tiene que ser igual a la cuarta. Esa es mi primera condición. Entonces tengo X más A tiene que ser igual a la cuarta, T más D. A ver, veamos si me cumple. X más A qué es igual T? Acá arriba lo tengo, ¿no? T es igual a X, me dicen. Entonces en vez de T voy a poner X. Más D, dice, ¿no? A ver, ¿será que tengo una igualdad ahí arriba? Dice D es igual a A, ¿no? Entonces en vez de D voy a poner A. Más A. ¿Será que me cumple? Me cumple, ¿no? Ya me cumplió la primera condición. Pero aún no puedo afirmar porque hay dos condiciones. Me falta verificar las de acá arriba, ¿no? Esta de acá. Entonces, dice, ¿qué dice la otra condición? A ver, espera un ratingo. La otra condición que me dice que Y sea igual, o me fijo acá, ¿no? Que es lo mismo, que Y sea igual a 2Z menos 1. Entonces, acá Y, ¿cuál es Y? Y es mi segunda componente, entonces tengo que utilizar esta de acá, ¿no? Que Y, a ver, que Y sea, o sea, Y en este caso va a ser Y más B, sea igual a 2 veces Z. Acá, Z, pero Z en mi vector suma, ¿cuál es? Es la tercera componente, ¿no? Vendría a ser esta de acá. Entonces sería Z más C menos 1. Ya, menos 1 es un escalar, ¿ya? Entonces yo tengo que demostrar que esa igualdad se cumpla. Se quiere tener Y más B igual a 2Z más 2C menos 1, ¿no es? Ahora, ¿qué puedo hacer acá? ¿O cuál sería el siguiente paso? ¿Qué harían ustedes? A ver, veamos. Reemplazar Y y B también. Ya, Y B a qué es igual. Y es igual a 2Z menos 1 y B es 2C menos 1. Ya, 2Z menos 1 y B es igual a 2C. Uy, bueno, tengo 2C menos 1, ¿no es? Entonces acá a la derecha voy a ver si puedo agrupar. Tengo 2C más 2C, no puedo agrupar ya, ¿no? O sea, puedo agrupar, pero no, solo agruparía para dejarlo en términos de Y o B, ¿no? Pero acá ya lo hice al inverso. Entonces voy a verificar si es lo mismo, pues no lo que está a la izquierda, si lo de la izquierda se parece a lo de la derecha. Entonces acá voy a tener 2Z más 2C más 2C menos 2, ¿no? Y acá que voy a tener No, lo 2Z mismo. más 2C menos 1. ¿Será que es igual eso? No, No, no se cumple. No se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Por lo tanto, no, digo, no es cerrado para la suma. No es cerrado para la suma. Voy a poner así. Por lo tanto, W no es un subespacio vectorial. No es un subespacio vectorial. Uy, pero no tengo, ya. Sí, ¿no? Podría haber hecho eso, si no podría haber hecho el proceso inverso. O sea, podría haber esto acá, dejarlo, lo podría haber dejado en términos de Y y B, ¿no? O sea, podría haberlo hecho así, Y más B igual, podría haber acomodado 2C o 2Z menos 1. 2Z menos 1. Menos 1 más 2C.
Acá iba a tener y más b. Y acá 2z menos 1 iba a tener que ir igual a y más 2c. No se iba a aparecer, ¿no? Y si hubiera querido dejar 2c en términos de y y b, podría haber aplicado un artificio, ¿no? Podría haber hecho acá un menos 1 y un más 1. Si hacía eso, acá me iba a quedar y más b igual a y. Esto de acá iba a ser igual a b, ¿no? Más b. Pero me iba a seguir quedando un 1, pues, ¿no? Igual acá iba a poder demostrar que no se cumplía, pues, ¿no? ¿Sí o no? Igual podría haber sido otra forma de resolver, ¿no? Cualquiera de las dos es correcta. No se asusten, no digan, Leonel lo hizo de otra forma. Está mal, no, está bien. Para resolver estos ejercicios hay varias maneras, según el camino por donde ustedes tomen, ¿no? Entonces, ¿estamos bien ahí o no? ¿Dudas? ¿Puedes repetir eso último, por favor? Ah, ya. Ya. Lo que pasa es que acá su compañero dejó esto de acá, lo dejó en términos de z y c. Dijo que y, acá está la conversión, ¿no? Que y era igual a 2z menos 1. Entonces en vez de y puse 2z menos 1 y en vez de b puse 2c menos 1, ¿no? Y así comparó, ¿no? Es una forma correcta, está bien correcta, que sería la más fácil, ¿no? La otra sería haber dejado esto de acá en funciones de y y b. Entonces yo modifiqué acá, ¿no? Lo acomodé 2z menos 1, lo puse así, porque 2z menos 1 que es igual a y, ¿no? Entonces esto de acá es igual a y, ahora me quedó 2c. Ahora como solo tenía 2c y yo quería dejar todo esto en función de y y b, entonces le apliqué un artificio, ¿no? ¿Por qué menos 1 y por qué más 1? El menos 1 para aplicar esto, ¿no? 2c menos 1, o sea, lo acomodé, ¿no? Para que me dé igual a b. En realidad no alteré la ecuación, ¿no? Es porque menos 1 más 1 es 0, pues, ¿no? No es en cálculo 1 capaz aplicaron hartísimo esto, ¿no? Cuando llevaban límite. Sí, artísimo. Ujú. ¿No? Entonces, nada más. Como dice ese artificio, entonces me quedó esto de acá que era igual a b, ¿no? B más 1, entonces me fijo en la igualdad que tengo y más b igual a y más b más 1. Entonces no es lo mismo porque acá hay un 1 de diferencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se cumple, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos Listo, bien? fácil. Sí, sí. Ya, a ver, un ejercicio de ya para ver, para que nos pasemos de los modelos. Hay otro ejercicio, no sé si él se lo explicó, que dice que CW, por ejemplo, CW, un subconjunto, a ver, que pertenezca a R3XYZ, tal que la norma, a ver, ¿cómo lo formula? Ya, que esto sea A nomás, tal que la norma de A sea igual o sea menor o igual a 2 y que esto pertenezca al espacio vectorial de R3. ¿Ya se lo explicó este ejercicio o no? ¿En clase? ¿Se lo explicó? Creo que No, sí. ¿Sí? A ver, ¿se acuerdan si esto Uno formaba? parecido, yo no sé si era a dos, digamos, pero sí era parecido. Ya, entonces esto a simple vista, a ver qué dicen ustedes, ¿será que se cumple o será que no se cumple? Me doy las dos condiciones, W1 y W2 tienen que pertenecer a W. Entonces W1, para estos casos específicos yo puedo darme valores numéricos para demostrar, ¿no? Entonces W1 como me dice que la norma el vector tiene que ser menor o igual a 2, entonces me puedo dar esta acá, pues, ¿no? 2, 0, 0. Porque si le saco la norma a ese vector, va a ser 2, ¿no? Ahora puedo darme otro vector que sea lo mismo, 0, 2, 0. Entonces ya tengo dos vectores que pertenecen a W, ¿no es? Porque cumple con la norma, ¿no es? La norma de esto es igual a 2 y la norma de esto igual a 2, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí o no? sí. Ahora, Sí, algo así. si hago la suma, ¿qué voy a tener? 2, 2, 0. Ahora aplico la condición, dice que la norma tiene que ser menor o igual a 2.
A ver, menor o igual a 2, entonces voy a aplicarle la norma. ¿Cuánto será la norma ahí? La norma de W1 más W2. ¿Cuánto va a ser? Raíz de 8, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, si es raíz de 8 la norma, ¿será que eso es menor o igual a 2? No, no es. No es, ¿no? Entonces, no cumple, pues no, no cumple. Uy, un ratingo no cumple. Entonces, lo mismo, ¿no? Por lo tanto, no es un subespacio. Uy, que no me quiere escribir, ya no es un subespacio. Ya ustedes le complementan, ya no es un subespacio. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Ninguna duda, cómo hacer subespacios. Es simplemente aplicar las dos condiciones. Si no me cumple una de las dos, ya fue, ¿no? No. Puedo afirmar que no es un subespacio vectorial. ¿Está bien? Sí, es tan facilito. Facilingo, ¿no? Y ahorita vamos a hacer los modelos, ya. Ahorita le voy a mandar otro link. Vamos a hacer los modelos de examen. Ahorita le mando otra reunión.